necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa El Poder del Evangelio, bajo la conducción del hermano Jorge Manríquez. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Programa que va todos los días martes de 19 a 20 horas. Se marchitó y me convencí. Bienvenidos. Que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le dé sentido a este. Hola, muy buenas tardes. Les saludo en la paz del Señor. Damos gracias al Señor que nos permite un día martes más poder estar aquí en este medio de comunicación, radio y televisión online, Ministerio Cielos Abiertos. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Manríquez, y estamos muy agradecidos del Señor de que nos permite nuevamente estar en este lugar. Como usted bien sabe, este programa denominado El Poder del Evangelio va todos los días martes entre las 19 y 20 horas. Así que contentos y agradecidos por lo que el Señor nos ha permitido en estos días, y gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Aquí estamos nuevamente en su programa El Poder del Evangelio, así que gracias al Señor por eso, y vamos a orar, vamos a presentarnos en la presencia del Señor, vamos a pedir la cobertura del Señor, vamos a pedir el respaldo del Señor, porque sabemos que sin Él no somos nada ni nadie. Así que vamos a orar en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia, dándote gracias por la vida y por la salud. Gracias por tu protección, gracias por tu guarda, gracias porque usted ha sido con nosotros en todo tiempo, a cada instante y a cada hora. Gracias porque a esta hora nos permite estar en este lugar para compartir tu palabra. Como siempre lo decimos, Señor, pedimos tu asistencia, tu ayuda. Espíritu Santo, invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, porque sin ti no somos nada ni nadie. Señor, pedimos tu presencia, pedimos tu cobertura y pedimos tu respaldo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir una palabra que está en el Salmo 23, en el versículo 1. Salmos capítulo 23, versículo 1. Así que busque ahí en su escritura, Salmo 23, versículo 1. Le damos lectura en el nombre de Jesucristo. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el texto que queremos compartir en esta tarde. Dice, lo repetimos, Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un salmo, el salmo de David, el rey David. Este hombre que era conforme al corazón de Dios, este hombre que fue señalado por Dios para poder estar a cargo de ese pueblo llamado Israel. Este hombre que fue escogido, que fue elegido de entre muchos, incluso entre de sus hermanos. Cabe recordar que él era el octavo de su hermano, era el más pequeño. Entonces, pero Dios lo elige a él para ir o esté a cargo de ese gran pueblo llamado Israel. Y este hombre dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra pastor significa alguien que apacienta, alguien que cuida, alguien que protege, alguien que sustenta, alguien que provee, alguien que alimenta. Entonces dice, Jehová es mi pastor.
O sea, Él es el que me sustenta, Él es el que me abriga, Él es el que me ampara, Él es el que me sustenta, el que me provee, el que me acoge. Él es mi pastor, dice David. Nada me faltará. Hay otra traducción que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta, porque como Él es mi pastor, entonces nada me falta. ¿Por qué? Porque Él es el que me sustenta. Él se encargará de sustentarme, de alguna forma de proveerme, de alimentarme, de sostenerme, de sustentarme. Así que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que vamos a hablar acerca de esto, de este Dios que provee, de este Dios que sustenta, de este Dios que ampara, de este Dios que sostiene, de este Dios que sustenta, este Dios que de alguna forma se compromete con aquellos hombres o mujeres que Él ha escogido. El apóstol, el evangelista Juan dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, que fuimos transportados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces hemos sido sacados de un reino y establecidos en otro reino, en el reino de su amado Hijo Jesús. Entonces David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque David reconoce, entiende y conoce que su Dios es un Dios que provee, es un Dios que sustenta, es un Dios que suministra aquello que nos falta. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, a Abraham, ese hombre que era amigo de Dios, que fue considerado por el mismo Dios como su amigo. A pocos hombres Dios los considera su amigo, pero Abraham, algo halló Dios en Abraham, que lo considera su amigo. Y cuando uno ve Génesis capítulo 22, cuando uno puede ver el contexto de ese relato, cuando se nos habla, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa. Tenemos que recordar que Sara, la mujer de Abraham, era estéril, no podía dar hijos, y que ya ellos estaban avanzados en la edad. Pero hay un momento en que Dios le habla y Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo. Y este hijo nace, este hijo se cría. Y hay un momento determinado en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo, al hijo único, al hijo de la promesa. Génesis 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, era un momento de prueba, era un momento de examen para Abraham. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El hijo de la promesa, el hijo que nació por un milagro de Dios. Sara era estéril, y más encima ya ellos estaban avanzados en edad, pero Dios le habla a Abraham y le promete que va a tener un hijo de la promesa, en cuya simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios cumple con esa promesa, Dios hace un milagro, Dios toca el vientre de Sara y ella puede dar a luz a un hijo. Y este hijo creció, y hay un momento en que Dios le habla a Abraham y le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Dios pone a prueba a Abraham, Dios le hace un examen a Abraham. ¿Y cuál fue el examen? Es que él tiene que sacrificar a su hijo. Entonces, Abraham toma a su hijo y van al desierto de Moriah. Y dice en el verso 5, entonces le dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham es obediente al mandato, es obediente a la palabra. Dios le dice que vaya al monte y para que sacrifique a su hijo, y Abraham toma a su hijo y toma a sus siervos y va a ese lugar para obedecer a la palabra de Dios. Y dice que en un momento Abraham le habla a su siervo y le dice, espérenme aquí junto con el asno. Yo con mi hijo subiremos más adelante, nosotros vamos a ir a ese lugar, vamos a adorar y vamos a volver. O sea, la fe ya estaba en el corazón de Abraham. Abraham era un hombre de fe, se le conoce también como el padre de la fe. Y esta es la palabra que él suelta para sus siervos. Esperen aquí con el asno, yo y el muchacho, iremos hasta allí, iremos a ese lugar, vamos a adorar, haremos la adoración y volveremos a vosotros. Dice entonces el verso 6, que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo.
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Él le dijo: aquí está el fuego y aquí está la leña. Así le dice Isaac a su padre Abraham: aquí está el fuego, aquí está la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Entonces la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hace una pregunta a Isaac y le dice: papá, está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que tiene que ser sacrificado? Y Abraham le responde: Dios proveerá. O sea, Dios se va a suplir de aquello. Dios va a suplir aquello, Dios va a proveer. Entonces dice el verso 9 que llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Abraham se prepara para hacer el sacrificio de su hijo. Y Dios, al ver la obediencia de este hombre, esa obediencia extrema, esa obediencia como el Hijo de Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, que el Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También Abraham es un hombre obediente. Entonces Dios le habla a través del ángel y le dice a Abraham: Abraham, detente, no extiendas tu mano sobre tu hijo, porque yo ya he visto que tú eres temeroso de Dios. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Abraham es un hombre obediente. Entonces Dios ve esa obediencia. Y Dios le dice a Abraham: he visto tu obediencia. He visto que has hecho conforme a lo que yo te he dicho. Mas detente, no sacrifiques a tu hijo, porque yo ya he visto tu obediencia en escena. Entonces Abraham dice que entre medio de los zarzales vio a un carnero que estaba trabado en ese lugar. Verso 14. Entonces llamó Abraham el nombre de este lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Así llamó Abraham a ese monte: Jehová proveerá. A ese lugar Abraham lo llama: Dios proveerá. ¿Por qué? Porque Dios le provee el cordero. Dios le provee el animal para el holocausto. Él llevaba a su hijo para cumplir su mandato, pero en esa obediencia que Dios ve, Dios le dice: no lo hagas. Y Dios le provee el carnero. Dios le provee el animal. Conforme a la pregunta que le hizo su hijo le dice: papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿y dónde está el cordero? Entonces Abraham le dice a su hijo: Dios se proveerá. Y Dios se provee. Por eso el Dios de Israel es el Dios Jireh, Yahvé Jireh, Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que proveerá, el Dios que es un proveedor, es alguien que suple. La palabra proveedor o proveer significa dar, suplir. Del latín providere, que significa suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Eso es proveer, es sustentar, es suplir, es dar. Y eso es lo que Abraham conoce de su Dios. Conoce a Jehová Jireh o Yahvé Jireh, el Dios que provee, el Dios que es su proveedor. La palabra Jireh también significa el Señor se encarga, o el Señor que ve. Yahvé Jireh, a ese Dios conoce Abraham. Y Jireh significa el Señor que se encarga. ¿De qué se encargó aquí el Señor? De proveerle el cordero. El Señor que ve. ¿Qué vio este Dios en Abraham? Vio su fe, vio su obediencia. Y entonces, como vio aquello, Él le provee lo necesario para cumplir con el rito del sacrificio. Entonces Abraham conoce a ese Dios que provee, a ese Dios que sustenta. Por eso es que le dice a su siervo:
Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. ¿Por qué él dice volveremos? Si él sabía que llevaba a su hijo al sacrificio, lo llevaba a la muerte, ¿por qué él le dice vamos a ir a ese lugar, vamos a adorar y vamos a volver? Porque Abraham conocía a su Dios, por eso que fue llamado por el mismo Dios como su amigo. Fíjese que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nos habla de la capacidad de la fe de Abraham. Dice Hebreos 11, versículo 17, 18 y 19, Hebreos capítulo 11, verso 17, 18 y 19, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, el escritor de Hebreos dice que la fe de Abraham le llevó a entregar a su hijo en sacrificio, porque la fe que tenía Abraham era tan grande en su Dios que Abraham creía y sabía que su Dios era tan poderoso que aunque él le diera muerte a su hijo, Dios lo podía resucitar. Dios lo podía levantar de entre los muertos. Por eso es que le dice a sus siervos: nosotros vamos a ir allá con el niño, adoraremos y volveremos. Porque él sabía que llevaba a su hijo al sacrificio, a la muerte, pero él también conocía a su Dios. Él sabía quién era su Dios, que su Dios era tan poderoso que aún de la muerte podía levantar a su hijo. Ese es el Dios que conoce a Abraham. Y ese es el Dios que nosotros también hemos conocido. Un Dios poderoso, un Dios omnipotente. Hemos conocido a Yahvé Jireh, el Dios que provee, el Dios que se encarga, el Dios que ve, el Dios que suple, el Dios que sustenta. La palabra sustentar viene del latín sustentare, que significa proveer a alguien del alimento necesario, sostener, conservar, proveer. Eso significa sustentar. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que conoció a Abraham. Por eso le dice a su hijo, cuando su hijo le pregunta: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham responde: Dios proveerá. Esa también debería ser nuestra respuesta. En quizás momentos difíciles de nuestra vida, o quizás cuando alguien se nos acerca y nos puede decir: sabe que falta esto otro. Dios proveerá. Hay limitaciones, Dios proveerá. Hay escasez, Dios proveerá. Faltan muchas cosas, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque si tenemos a ese Dios, entonces no podremos estar detenidos. Porque sabe que el miedo nos hace detenernos. Por eso Jesús siempre le decía a los discípulos: no teman, no temáis, no tengan miedo, porque el miedo nos estanca, el miedo nos detiene, el miedo nos frena. Pero cuando en nosotros está esa fe en nuestro Dios, entonces podremos hacer cosas. Dice el salmista: en Dios haremos proezas. Él hollará a nuestros enemigos. El salmista dice que su Dios le enseña cómo usar el arco de bronce. Con mi Dios, dice el salmista, saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Porque Él adiestra mis manos para la batalla. Entonces esa debe ser nuestra confianza. Esa debe ser nuestra esperanza. Qué precioso la fe que estaba en Abraham. Que a pesar de que él llevaba a su hijo al sacrificio, a la muerte, él le dice a sus siervos: quédense aquí, yo y el niño iremos allá. Adoraremos y regresaremos. ¿Por qué? Porque él sabía que a pesar de que llevaba a su hijo al sacrificio, a la muerte, su Dios era tan poderoso que podía levantar al niño aún de entre los muertos. Ese es el Dios que nosotros también hemos conocido. No es un Dios de tiza, no es un Dios de madera. Nuestro Dios es real. No es como esos dioses o esas imágenes que tienen boca pero no pueden hablar, que tienen oído pero no pueden escuchar, que tienen ojos pero no pueden ver, que tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden caminar.
No, nuestro Dios es real. Él vive. Él es eterno. Él sustenta todas las cosas. Él da vida a todas las cosas. Bendito es el Señor. Vamos a ir al libro de Reyes. Primera de Reyes. En el capítulo 17. En el verso 8 al verso 24. Primera de Reyes, capítulo 17. Desde el verso 8 al 24. Aquí se nos habla de la viuda de Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Dice que había sequía en Israel. Elías, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el capítulo 1, predice o profetiza que no habrá lluvia en Israel. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa es la palabra que Dios suelta a través del profeta al rey Acab, que no habrá lluvia en Israel, sino por su palabra. Entonces Dios ordena al profeta entregar esa palabra, y el profeta entrega la palabra. Y dice el verso 2, entonces vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Dios le dice a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías profetiza la sequía, y la sequía aparece, y Dios le dice a su siervo que salga y vaya al oriente y que se esconda en el arroyo de Querit, porque ahí Él lo va a sustentar, ahí Él le va a proveer, ahí Él lo va a alimentar. Hay sequía, no hay lluvia, pero Dios cuida de su profeta, Dios sustenta a su hombre. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, Dios manda a los cuervos, mire esos animales. No eran animales de los cuales Israel podía tomar de ellos. Pero Dios manda a los cuervos, porque son parte de su creación, y los manda a que tengan que sustentar y alimentar a Elías. Y dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, tenía agua y pan. Lo necesario para sobrevivir, lo necesario para alimentarse. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice el apóstol Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo sustento, teniendo lo necesario para vivir y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces, al profeta Elías no le faltaba el sustento, no le faltaba lo necesario para vivir, porque los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y el agua lo bebía del arroyo. Dios lo sustenta, Dios le provee, y así será con nosotros. A pesar de lo que escuchamos, a pesar de lo que se anuncia para esta nación. ¿Cuántas voces hay diciéndonos: ya viene marzo? Pero no solamente para decirnos que los niños tienen que entrar al colegio o que tenemos que pagar el permiso de circulación. No, se nos dice porque vienen protestas, vienen muchas cosas. Seguramente a lo mejor, que el Señor nos lo permite, pero a lo mejor vamos a ver nuevamente los saqueos. No sabemos lo que va a venir. Pero una cosa es cierta: Dios nos sustentará,
Dios nos proveerá. Mi Dios, dice Pablo, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipos y le dice: ustedes deben estar siempre regocijados en el Señor. Así que, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ustedes siempre deben estar en regocijo, en contentamiento. No por lo que está pasando, sino por su Señor, por su Dios. Porque Él es nuestro regocijo, Él es nuestro contentamiento. Por nada, dice, por nada, por absolutamente nada, estéis afanosos, estéis ansiosos, estéis preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Tienen alguna petición, dice Pablo? Que estas peticiones sean conocidas por Dios. O sea, debemos entrar en el cuarto, como dijo Jesús: entren a su cuarto, entren a su recámara, cierren la puerta, oren a vuestro Padre en lo secreto, y Él escuchará en lo secreto y le recompensará en público. Cuando oren, dijo Jesús, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. El apóstol Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Y si tienen alguna petición, preséntensela a Dios. Y dice: en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y Pablo dice que el que hace esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, para no caer en la murmuración, para no caer en decir cosas que no son agradables delante de Dios. Pablo dice: ¿tienen alguna petición? Preséntensela a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué dice el Salmo 37? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto como la hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Guarda silencio delante de tu Dios, espera en Él, deleítate a sí mismo en tu Dios y Él te concederá, Él te otorgará las peticiones de tu corazón. Por eso dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre, y por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el verso 19 les dice: mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir, Él va a proveer todo lo que os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Por eso David decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra traducción dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces Dios sustenta a Elías. Dios suelta la palabra a través del profeta para el rey Acab, que no caerá lluvia en Israel. Israel entra en sequía, entra en una crisis económica y social, pero Dios sustenta a su profeta. Dios le ordena a los cuervos que en la mañana y en la tarde le traigan pan y carne, y que él pueda beber del agua que salía del arroyo.
Él no quedó sin provisión. Él no quedó sin alimento. Bendito es el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué dice el texto bíblico? He sido joven y he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Bendito es el Señor. ¿Qué significa desamparo? Sin amparo, sin cuidado, sin protección, sin guarda. Pasado algunos días, dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El arroyo se seca. Y dice el verso 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes, que vino nuevamente palabra del Señor al profeta y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda. O sea, primero son los cuervos los que lo sustentan. Y ahora Dios ordena a una viuda. En Israel la mujer viuda era muy considerada porque era como que si estuviera desamparada. Entonces tenían que ellos preocuparse de la viuda, preocuparse del huérfano, preocuparse del extranjero. Pero aquí Dios envía al profeta a Sidón, porque Él le ha dado a una viuda orden de sustentar al profeta. Verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Él entra a las puertas de la ciudad y dice que había una mujer que era viuda, la cual estaba recogiendo leña. Él le habla y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Dice que ella comenzó a ir y él la volvió a llamar y le dice, también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Tráeme agua y tráeme pan. El profeta le está pidiendo eso, ¿a quién? A la viuda. ¿Por qué? Porque Dios le había dado orden a la viuda de sustentar a su siervo. Entonces él le pide agua y le pide pan. Verso 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. No tengo pan cocido, no tengo pan hecho, solamente tengo un puñado de harina. Y también tengo un poco de aceite en una vasija. Y ahora solamente recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Él le pide pan y él le pide agua. Ella le dice, solamente tengo un puñado de harina y solamente tengo un poco de aceite. Verso 13. Elías le habla y le dice, no tengas temor, no tengas temor, no tengas miedo. Es lo que el Señor nos dice en esta tarde, no tengas temor, no tengas miedo. Ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida, debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es la palabra que Dios a través del profeta le suelta a la mujer por su obediencia. Por su obediencia a la palabra, porque cuando hay obediencia es porque hay fe, es porque hay un creer. Cuando somos obedientes a la palabra, entonces hay fe, le creemos a la palabra. Creemos que este Dios nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice que así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe se acciona cuando hay una palabra de Dios,
Cuando baja una palabra se acciona la fe. Y al accionarse la fe, entonces hay un creer, hay una esperanza. Y esta mujer hizo como le señala el profeta. Entonces Dios, a través del profeta, le habla a la mujer porque ve ese creer, ve esa obediencia. Entonces le dice, la harina de la tinaja no te va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová nuevamente vuelva a hacer llover sobre la tierra. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta. La harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, no disminuyó. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Que la harina no va a escasear y que el aceite no va a menguar. Porque nuestro Dios es el Dios que nos provee. Es el Dios que nos sustenta. ¿Se acuerdan de ese momento cuando los discípulos le dicen a Jesús: hay mucha gente, hay una gran multitud, no tenemos cómo alimentar a esta gente, ¿por qué no la despides? Despide a toda esta gente, es mucha gente, es una muchedumbre. No, nosotros no tenemos cómo sustentar a esta gente, ya lleva muchos días con nosotros, no tenemos la capacidad para sustentarlo, para alimentarlo. Entonces dice que había un niño que andaba trayendo en una canasta 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice a los discípulos: vayan y repártanlo a la multitud. Y dice que en ese momento, como ellos fueron obedientes a la palabra, entonces el pan se comenzó a multiplicar, el pescado comenzó a abundar, y la multitud fue saciada. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Bendito Dios. Por eso, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que escuchamos, a pesar de las predicciones que estamos escuchando, que se viene marzo, que la cosa se viene difícil y seguramente va a ser así. Pero nuestro Dios nos guardará. Nuestro Dios nos va a sustentar. Él nos va a proveer. Pero tenemos que ser obedientes a esta palabra. Tenemos que ser hombres de fe como Abraham, que le dijo a sus siervos: yo y el niño iremos allá, ustedes quédense aquí, yo y el niño iremos, adoraremos y volveremos. A pesar de que él sabía que llevaba a su hijo al sacrificio, a pesar de que él sabía que llevaba a su hijo a la muerte, pero él también sabía que su Dios era tan poderoso que podía levantar aún a su hijo de la muerte. Dios suelta la palabra a través del profeta Elías al rey Acab que la lluvia no va a caer. Pero Dios sustenta a su profeta, porque Dios ordena a los cuervos a que le traigan pan y carne por la mañana y por la tarde. Y él bebía del agua del arroyo. Pero cuando ya el agua comenzó a disminuir, cuando el arroyo ya comenzó a secarse por cuanto no había lluvia, entonces Dios ordena a la viuda de Sarepta que sustenta al profeta. Y por esa obediencia, esa mujer que solamente tenía un poco de harina, un puñado de harina y un poco de aceite, eso poco, por su obediencia, se convirtió en mucho. Porque la harina de su tinaja nunca escaseó, y el aceite que estaba en su vasija nunca menguó. Bendito es el Señor.
Alabado sea su nombre para siempre. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Aquí se nos relata la historia de otra viuda, pero ahora en el tiempo de Eliseo, este profeta que vino después de Elías, el sucesor de Elías, el que tomó el manto de Elías. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Esta mujer se acerca al profeta Eliseo y le dice: tu siervo, mi marido, que era hijo de los profetas, ha fallecido, y yo he quedado viuda. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por su siervo. Él tenía una deuda, y como él ha muerto, entonces ahora vienen los acreedores y va a tomar a mis 2 hijos como pago de aquello, y serán sus siervos. Entonces Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, sino solamente una vasija de aceite. No tengo nada en mi casa. No tengo casi nada en mi casa. Apenas tengo una vasija de aceite, lo que le dice la mujer al profeta. Entonces él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Anda donde todos tus vecinos y pide vasijas prestadas, vasijas vacías y no pocas. Haz esto, le dice el profeta. Anda donde todos tus vecinos y pide vasijas de aceite, que estas vasijas estén vacías. Y no pidas pocas. No pidas pocas, pide muchas. Entra luego y le dice: y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, entonces ponla aparte. Ella le dice al profeta: mi marido ha muerto. Y tú sabes que mi marido era un hombre temeroso de Dios, pero tenía ciertas deudas. Y ahora han venido los acreedores a que se les pague esa deuda. Quieren tomar a mis 2 hijos como el pago de aquella deuda. El profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice: no tengo casi nada. Apenas tengo una vasija de aceite. El profeta le dice: mira, anda donde todos tus vecinos y pídele vasijas. Vasijas que estén vacías. Y no pidas pocas, pides muchos. Y después entra a tu casa con tus hijos. Y ese poco aceite que tienes, ponlo en las vasijas. La mujer dice que fue, se cerró la puerta, se encerró ella y sus hijos, estoy leyendo el verso 5, y comenzó a echarle aceite. El pequeño aceite que tenía, el poco aceite que tenía, comenzó a echarlo sobre las vasijas. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y se lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ella hizo conforme a la palabra del profeta. Ella fue obediente, ella entró en fe, en el creer. Porque para el que cree todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el libro de Hebreos que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Debe creer que le hay, que le va a encontrar y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios recompensa a los que le buscan. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, debe creer que Dios está ahí, que Dios es real, que Dios existe. No puede acercarse con duda, con temor, con miedo. Entonces ella fue obediente a la palabra que salió del profeta. Fue e hizo conforme a la palabra. Y cuando ya recogió las vasijas que le pidió a su vecino, se encerró en su casa y comenzó a echar del poco aceite que tenía. Y cuando ella ve que las vasijas se están llenando, entonces le dice a su hijo: hay más vasijas. Su hijo le dice: no. Entonces se cesó el aceite
Y vino y se lo contó al profeta y el profeta le dice, vende el aceite y paga la deuda. Y aquello que te sobre será el sustento para ti y para tus hijos. Bendito Dios. Había una deuda, había escasez. Ella era una mujer viuda. No tenía amparo, no tenía ayuda, estaba sola. Sus hijos estaban para ser tenidos como siervos. Pero ella entró en fe, ella entró en el creer. Y Dios hizo un milagro. Porque Dios es un Dios de milagro. Porque cuando le creemos, Él acciona, Él opera, Él se manifiesta, Él se glorifica. Bendito es el Señor. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 26. Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 26. El afán y la ansiedad. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, dice Jesús, miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús le dice, no estéis afanosos, no estéis ansiosos. ¿Por qué estáis así, afanosos, ansiosos, preocupados? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿De qué vamos a vivir? Miren, le dice Jesús. Miren las aves del cielo. No siembran. Y si no siembran, obviamente no van a cosechar. No siembran ni ciegan. Porque para cegar hay que sembrar. Para cosechar, primero hay que trabajar. Pero dicen, ni siembran, ni ciegan. Menos recogen en graneros. Pero vuestro Padre que está en los cielos, Él las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros, dice, podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Verso 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero a vuestro Padre que está en los cielos, Él sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que necesitamos del alimento. Dios sabe que necesitamos del agua. Dios sabe que necesitamos del abrigo para cubrir nuestros cuerpos. Dios lo sabe. Él sabe aquello. Él sabe que necesitamos alimentarnos, que necesitamos del pan de cada día, del agua de cada día. Por eso Él alimenta a las aves de los cielos. Porque Él sabe que necesitan alimentarse para poder vivir. Entonces Jesús dice, no os afanéis por esto. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? ¿Con qué se van a abrigar? Porque Dios sabe aquello. Dios conoce vuestras necesidades. Él sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Verso 33, y aquí está el consejo de Jesús. Mas buscad primeramente, mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, el alimento, el vestuario, el techo donde podamos vivir con nuestra familia, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis, no estéis ansiosos, como dice Pablo a la iglesia de Filipo. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. ¿Tienen alguna petición, dice Pablo? Preséntensela a Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Porque mi Dios, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Miren las aves de los cielos, dice Jesús. Mírenlas, no siembran, no cosechan, no hilan, no recogen en el granero.
pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que la sal del cielo? Por tanto, no os afanéis. No penséis de qué van a vivir, de qué se van a sustentar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas os serán añadidas, porque Dios sabe que ustedes tienen ese tipo de necesidades. Bendito es el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Salmo 34, versículo 10. Vamos al libro de Salmos, capítulo 34, en el versículo 10. Protección divina. Vamos a leer del versículo 1, Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice David. Y cuando David dice en todo tiempo, es que en todo tiempo. En el verano, en el invierno, en el otoño, en la primavera, en el frío, en el calor, en la abundancia, en la escasez. Su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Porque busqué a Jehová y él me oyó. Y él me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Porque este pobre clamó, dice David. Aleluya. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó, dice David. Este necesitado. Este que sabe que es un dependiente, que no es absoluto. Este sabe que sin él no somos nada ni nadie. Como dijo Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Este pobre clamó y Dios le oyó. Y él me libró de todos mis temores. Porque a veces aparece el temor. Aparecen los temores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a sustentar? ¿Cómo nos vamos a abrigar? Estamos en tiempos de crisis. La familia está aumentando. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a sustentar? ¿De qué nos vamos a proveer? Aleluya. Este pobre clamó y Dios le oyó y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores, de todos sus miedos. Porque Él nos libra de aquello. Él saca esos temores, Él saca esos miedos. No temáis, dijo Jesús, no temáis, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, dice David, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar y ver qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temer a Jehová, dice el salmista. Teman a Dios. Sean temerosos de Dios. Ustedes sus santos, ustedes su pueblo, ustedes su gente, ustedes su real sacerdocio, su pueblo adquirido, su nación santa. Teman a Jehová, pues nada falta a los que le temen. A nada le falta a aquellos que son temerosos de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que confían en su Dios, aquellos que se regocijan en su Señor siempre, aquellos que ponen al Señor como su esperanza, como su confianza. Aleluya, como decía el salmista, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Nada le falta a los que le temen,
dice David, aquellos que temen a Dios, nada les falta, porque Él les provee, porque Él le añade, porque Él los sustenta, porque Él los abriga, porque Él los cuida, los protege. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Los leoncillos necesitan, ellos necesitan, dice David, y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Bendito es el Señor. Mirad las aves de los cielos, no siembran, no hilan, no recogen en graneros, no cosechan, pero vuestro Padre que está en los cielos, Él los alimenta. ¿No valéis vosotros más que aquello? Por tanto, no afanéis y no te preguntéis qué vamos a hacer mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber. Porque vuestro Padre sabe y conoce que ustedes tienen esas necesidades. Bendito es el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Jesús, que todas las demás cosas os serán añadidas. Bendito es el Señor. Bien lo decía Pablo, por nada estéis afanosos, porque mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el Dios que hemos conocido, ese es el Dios que conoció a Abraham, y ese es el Dios que nosotros también hemos conocido. Yahvé Jireh, el Dios que provee. El Señor proveerá. El Señor es mi proveedor. Jireh también significa el Señor que se encarga. El Señor que ve. Él no es ciego. Él ve nuestras necesidades. Él sabe que nos faltan cosas. Él sabe que somos limitados, que necesitamos de ciertas cosas para vivir. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos ese tipo de cosas. Por eso Él nos aconseja a buscar el reino de Dios y la justicia de ese reino. Buscar primeramente como primera prioridad, como la prioridad número 1, el reino de Dios y su justicia. ¿Quién alimentó a Elías? Fue su Dios. Él ordena a los cuervos que lo alimenten. A esos animales Dios le ordena que le traigan pan y carne por la mañana y por la tarde. Y después, cuando ya el arroyo se estaba secando por cuanto no había lluvia, Él le ordena a la viuda de Sarepta de Sidón a que sustente al profeta. Y por esa obediencia también ella también fue sustentada. Y la harina de ella nunca escaseó, ni el aceite nunca menguó, porque fue obediente a la palabra. Bendito es el Señor. Así también nosotros debemos ser obedientes a esta palabra. El Señor es mi pastor, dijo David. Nada me faltará. O como dice otra traducción, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Será como un confort para mi alma. Será como un descanso para mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque andemos en ese valle de sombra y de muerte, en ese túnel, entre esta vida terrenal y la vida eterna, ese túnel que hay que pasar, ese túnel de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno, dice David, porque Él estará con nosotros. Él enviará a sus ángeles para que nos hagan pasar por ese túnel. Tu vara, tu palabra, tu callado, tu espíritu me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite hasta que mi copa rebose. Ciertamente, 100% verdad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la presencia de mi Dios, moraremos por largo día. Por nada estéis afanosos, dice Pablo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, confortará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Es tiempo de creer, es tiempo de confiar, no es tiempo de murmurar, no es tiempo de protestar, de alegar, de decir ¿dónde está Dios? Como le decían los hombres al salmista, le decían ¿dónde está tu Dios? Así le decían. Seguramente él estaba pasando por un momento difícil, por una crisis en su vida, y la gente le decía ¿dónde está tu Dios? Y él responde y dice: mi Dios está en el cielo. Todo lo que él quiso, lo ha hecho. Esa fue su respuesta. Él no dijo, es verdad, oye, ¿dónde está mi Dios? No, él no entró en el juego de las tinieblas, porque él conocía a su Dios, sabía quién era su Dios. Como Abraham, el padre de la fe, que le dice a su siervo, ustedes quédense aquí, yo y el joven iremos allá, adoraremos y volveremos. ¿Por qué? Si él sabía que llevaba a su hijo al sacrificio, si él sabía que llevaba a su hijo a la muerte, porque él también sabía que su Dios era tan poderoso que aunque él le diese muerte a su hijo, Dios lo podía levantar de entre los muertos. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Es el Dios que se compadece de esa viuda de Naín, cuando esa mujer había quedado viuda y su único hijo también había muerto. Dice el Evangelio que Jesús pasa por aquel lugar y cuando vio a esa mujer, sintió el dolor que estaba en la mujer, como dijo el profeta, que él iba a sentir nuestros dolores. Aleluya. Entonces él ve la angustia de esa mujer, la tristeza que embargaba el corazón de esa mujer. Era una mujer viuda y su único hijo estaba muerto, había muerto. Y ella llevaba a su hijo al cementerio y Jesús pasa por donde ella está. Y algo sucede en el corazón de Jesús. Él es conmovido, él se mueve a misericordia, se acerca al féretro y le dice al joven que estaba muerto, a ti te digo, joven, levántate. Y en un acto milagroso, ese joven volvió a la vida. Aleluya. Y esa mujer que iba en tristeza, que iba en amargura, que iba en dolor. Aleluya. Ahora ella conoce la alegría. Como dijo el salmista, que Dios había cambiado su lamento en baile, su tristeza en alegría. Bendito es el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor que se compadece. Él sabe que tenemos necesidades, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe que necesitamos de ciertas cosas, Él lo sabe. Por eso no se afanen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Jesús, que Dios añadirá lo que falta. Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me falta. Palabra del Señor. Vamos a ir a una pausa musical. Manténgase en sintonía. Y después de esta pausa musical, regresaremos. Yisrael, Amecha Rachem.
ויציון משכן כבוידך ים מלכוס בית דוד משיחך ויאל הבייס הגדול והקדוש ירחם ירחם Bien, damos gracias al Señor que nos ha permitido un día, martes más, poder estar en este lugar y poder compartir su palabra. Así que agradecemos a todos los hermanos y hermanas que han estado en sintonía. Nuestra hermana Fabiola Solís, Dios le bendiga, hermano Jorge. Nuestra hermana Carolina Contreras dice muchas bendiciones, hermano Jorge. Sandra Paola Beltrán, un saludo para ti. Sandrita dice saludos cordiales, Jorgito. Siempre me dice Jorgito ella. Verónica Ruiz, también un saludo para ella. Nuestra hermana Mireya Contanzo, también un saludo para ella, para mi esposa igual. Y para todos aquellos que han estado en sintonía. Gracias por darse un tiempo en su día a diario, como siempre los decimos, y poder estar atentos a lo que el Señor nos ha puesto en el corazón en esta tarde. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo en este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias por este momento especial, por este momento hermoso que nos ha permitido estar en este lugar para compartir tu palabra. Gracias porque nos permite una vez más poder ser un canal de bendición donde tu agua fluya para que aquellos que están sedientos puedan beber de esta agua y ser saciada su sed. Gracias, papito lindo, gracias, papito hermoso. A usted la gloria, la honra, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Sea su nombre exaltado y glorificado en Cristo Jesús, mi buen Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los espero el próximo martes a las 7 de la tarde, si Dios así lo permite, aquí en su programa El Poder del Evangelio, su hermano en Cristo, Jorge Manrique. Buenas tardes y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presentó su programa El Poder
del Evangelio, bajo la conducción del hermano Jorge Manríquez. Nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo permite, el próximo martes en este mismo horario. Dios les bendiga. Seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó.